voy a empezar a grabar. Bueno, empezamos la clase, estimados y estimadas estudiantes. Bienvenidos. Esto es Introducción a los videojuegos, la segunda clase. Soy el profesor Marcelo Gordillo y voy a estar acompañándolos, Dios mediante, durante el desarrollo de toda esta cursada. Sí, como dice Álvaro, a ver alguien que pase unos martes. Bueno, les recuerdo, esta clase queda grabada en plataforma y después de la clase, en la pestaña Taller Virtual 2, esta es la segunda clase virtual, el segundo taller virtual, hay una pequeña actividad que consiste en 2 preguntas, un cuestionario de 2 preguntas que tienen que responder bien las 2 preguntas para confirmar la asistencia. ¿Sí? Tienen varios intentos y tienen 5 días para responder este cuestionario de asistencia. Eso está pensado para la gente que no puede verlo en este horario, que lo va a ver mañana, pasado, hay un lapso de 5 días. El material de la segunda clase ya está colgado en plataforma, que ahora justamente, a ver, voy a compartir pantalla y se los voy a mostrar. A ver, me dan un minuto que lo voy a buscar. Eso acá está, bien. ¿No? Clase 2, sí. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar un viaje en el tiempo. Así que prendan la máquina del tiempo, ajusten sus cascos, pongan la materia roja donde corresponda y vamos a viajar para ver los principales hitos de la historia de los videojuegos. Bueno, como les comentaba, este material ya está colgado en la plataforma, ¿sí? en esta materia, Introducción a los videojuegos, y que dice Historia de los videojuegos. Bueno, hay todavía disputas acerca de ver, a la hora de definir cuál fue el primer videojuego. Porque acá, bueno, yo les hice un apartado, consulté varios libros, hablé con varias personas también, con personas que tienen muchísima más trayectoria que yo, y hay más o menos un acuerdo general cuando decimos que OXO y Tennis for Two más bien pertenecen a la protohistoria, a la historia anterior a los videojuegos. Porque estos dos juegos no fueron diseñados como videojuegos específicamente. Por ejemplo, OXO, que no es otra cosa que el Tatetí, que tenemos en pantalla ahora, que lo hizo Alexander Douglas, allá por el 1952, él lo hizo en un laboratorio y era para fundamentar el trabajo de su tesis. Vamos a admitir a más gente que está llegando. ¿Listo? Bien. Douglas hace OXO, el catetí, en otras palabras, 3 en raya, 3 en línea, eh, para fundamentar su tesis que era acerca de la interacción entre los seres humanos y las máquinas. Estamos hablando de 1952, había terminado la Segunda Guerra, todavía no había transistores, esto se hizo con válvulas de vacío y en osciloscopios. Fíjense que la interfaz, acá había un disco de los teléfonos estos que marcábamos antes por pulso, ¿sí? Ese bueno. Estaba codificada cada casilla del 1 al 9, entonces uno tenía que dar vuelta en ese dial telefónico donde quería poner su ficha cuando le llegaba el turno. Luego jugaba a la máquina y bueno, y así hasta que terminaba la partida y daba el resultado de la partida. No fue pensado como un videojuego en sí, sí fue pensado para entretener, pero más que nada para completar la tesis de doctorado de Douglas.
Esto no se difundió masivamente, era algo que aparecía cada vez que visitaban el laboratorio o cuando hacían un evento en la universidad donde estaba Douglas. Claro, trabajó en un ordenador EDSAC. EDSAC fue la primera computadora que permitía grabar los programas y luego hacer los cálculos. Ni siquiera tenía sistema operativo, era una cosa monstruosa, con tubo de vacío, tardaba varios minutos en encender, en calentarse, bueno. Pero de acuerdo a la cronología, en 1952 fue el primer videojuego porque usa electrónica, usa una pantalla y hay una interfaz que el ser humano puede manipular y obtener un resultado del juego. ¿Sí? Y el resultado del juego no está definido de antemano. Bueno, el TTT es algo muy simple, pero cumplía esos requisitos. Bueno, estoy terminando de admitir a la gente que se me está uniendo. Buenas tardes a todos. Bueno, como les decía, me van a tener que tener un poco de paciencia porque tengo la voz afectada. Me hizo mal el frío, así que voy a hablar muy despacio. Luego en el 58 sale este otro también usando, en este caso un osciloscopio, el tenis para dos, el tenis for two de Higginbotham. Este simulaba el movimiento de la pelota de tenis que iba de un lado a otro y podían jugar, ahora sí, dos jugadores entre sí, moviendo ahí unos diales. eh, Había un pulsador para lanzar la pelota y una ruedita para dar cierta dirección a la pelota. Él también lo hizo en un laboratorio, en el laboratorio de esto del Brookhaven National Laboratory, y también era para fundamentar cierto trabajo que él hacía. ¿Sí? Tampoco se difundió masivamente, todo era dentro del ámbito académico, universitario, pero bueno, ya estamos hablando de una pantalla en donde interactuaban dos jugadores, el anterior solamente un jugador, este ya son dos jugadores. Claro, y ninguna de estas máquinas tenía transistores, eran todo a válvula de vacío. Tardaban un montón en prender y hasta que entraba en el régimen y entraba a funcionar. Bueno, como digo acá en el último párrafo, estos eran proyectos de investigación dentro de las universidades. Y estos proyectos estaban destinados, estamos hablando de los 52 y 58, a mostrar la funcionalidad, la utilidad de la tecnología. Y era para convencer a la gente que había que seguir investigando, había que seguir avanzando en estos campos. No estaba pensado para el público en general. Bueno, y así pasamos a la década de los 60. Nos vamos al MIT, al Instituto de Tecnología de Massachusetts, donde un estudiante avanzado, Steve Russell, crea Space War. También, había una pantalla que básicamente era un osciloscopio. Hay dos naves espaciales que se enfrentan, pueden ser manejadas por dos jugadores distintos y combatían entre sí. Esto ya era una terminal de un ordenador PDP-1, ya sí estamos hablando de algo con transistores, de un sistema operativo arcaico, pero sistema operativo al fin y al cabo, y terminales que estaban conectadas a una computadora central. Y básicamente también fue pensado originalmente más bien para mostrar cómo podían interactuar dos usuarios distintos accediendo a la misma computadora. También esto estaba dentro de las universidades y no estaba al alcance del público en general. Bueno, después viene el tema de la Magnavox, la Odyssey, bueno, que
Bueno, esto es toda una historia, es larguísima la historia, es fascinante. El que tenga tiempo y pueda leerla, va a ver muchas cosas. Acá hay un juicio de por medio. Cuando se habla de videojuegos, muchos dicen, empezamos acá. Empezamos con el Computer Space de Nolan Bushnell y con Pong. Muchos dicen, empezamos acá. Pero, porque, a ver, yo les empecé con esto de la protohistoria, con Oxo, el 3 en línea de Douglas, y el tenis para dos de Higginbottom. Es más, esto una vez que pasó unos años, se desarmaron y los componentes fueron usados en otros proyectos. O sea, se desarmaron estos juegos y los componentes, obviamente, como en un laboratorio, se usaron para otros proyectos. Y pasaron años que estuvieron olvidados, que nadie se acordaba de ellos, porque después pasó algo acá. A ver, vamos por orden. Entonces, en ese sentido, Steve Russell crea el Space War, que estaba conectado a un ordenador PDP-1. Es un ordenador que tenía algo parecido a un Unix, tenía un sistema operativo. Y en el 66, Ralph Baer empieza a desarrollar un proyecto que evoluciona hasta convertirse en la Magnavox Odyssey. Ese fue el primer sistema hogareño de videojuegos, que al final fue lanzado en el 72. El Odyssey se conectaba a la televisión y podías jugar varios juegos previamente grabados. Un año antes, Nolan Bushnell, el creador de Atari, el fundador de Atari, que comienza a comercializar esta Computer Space. No era otra cosa que la versión de Space War, esta de arriba, de Steve Russell, pero con la diferencia que la de Bushnell estaba en una consola, en esto que ven acá, en esta figurita, un solo armatoste que tenía toda la electrónica para simular la lógica de programación y para controlar el video y los controles del usuario. De nuevo, eran dos naves que se enfrentaban, que podían usar dos usuarios y combatir entre ellos. Pero no tuvo mucho éxito porque, como se dice, este juego era muy complicado de jugar y aparte terminaba muy rápido. ¿Sí? Y este sí es el primer videojuego que sí fue diseñado como videojuego y orientado a las masas y que llegó a comercializarse. Bueno, y esto da lugar al nacimiento de los arcades. ¿Sí? Bueno, seguimos admitiendo acá. Entonces, la gran ventaja con respecto al Space War de Russell es que acá no tenías que conectarte a un ordenador central, sino que ya la misma consola tenía el ordenador y tenía todo lo necesario para este, hacer jugar al juego. Bueno, esto pasó en el 71. En el 72 aparece un nuevo videojuego que era más fácil de jugar. Fíjense, hagamos un poco, a ver si adivinan cuál es. Era mucho más fácil de jugar que Computer Space, también fue para Atari. Las partidas podían ser de un jugador contra la máquina o dos jugadores entre sí. Cada jugador manejaba una paleta que se movía en forma vertical. El objetivo era pegarle a la pelota. A ver, ¿cuál? El ping-pong. Eh, el ping-pong, el pong, exactamente. Para que vaya al campo el adversario. Si un jugador le erraba, el adversario ganaba un punto. Y acá tenemos una imagen del Pong, todavía lo podemos encontrar en línea, por ahí lo buscan, lo van a encontrar para jugarlo, al anterior también. Este fue diseñado por también un ingeniero llamado Al Alcorn para Nolan Bushnell. Y este juego sí fue un éxito. Pero fíjense que en definitiva este juego es muy parecido al tenis para dos de Higginbottom. ¿Sí? Bueno, y acá viene la historia que les contaba hace rato. A ver. Todavía nos falta un poquito. Bueno, este videojuego Pong, el ping pong,
tuvo éxito comercial masivo. Se distribuyó a las masas, las consolas se vendieron por todos lados, por $0,25 podía jugar un montón de tiempo. Bueno, fue así que otras empresas empezaron a sumarse a la creación de consolas. Aparece Taito, Williams y Midway, entrando al negocio de los videojuegos, que no solamente hacían consolas, también hacían los flippers, ¿cómo se llama? Los pinball, perdón. Bueno, durante este tiempo sale la Magnavox Odyssey, y como era el primer videojuego que era una consola que la conectabas al televisor y podías jugar juegos, y empieza también a versionar los juegos de Pong, de Space War y otros. Y el creador de la Odyssey en determinado momento dice, no, pero a ver, esta idea es mía. Entonces todos los demás, los arcades, todos los demás, Taito, Williams, Atari, me tienen que pagar derechos de autor cada vez que haya un juego parecido al Pong o parecido al Space War, que al principio era casi todo de eso. Y se hizo un juicio larguísimo, interminable, y se empezó a hablar, bueno, ¿qué es un videojuego? ¿Y cuál es el primer videojuego? Y estos que habíamos visto al principio, los que se habían hecho en las universidades, los de Douglas e Higginbotham, claro, los abogados empezaron a investigar y dicen, no, pará, el tenis para dos fue hecho primero acá por Higginbotham y fue olvidado, pero estaban los registros, porque estaba en la universidad, lo mismo que el Oxford, estaban los registros, incluso el Oxford sí estaba, el otro sí había sido totalmente desmantelado. Entonces al final termina el juicio diciendo que, claro, y como esto había sido hecho por estudiantes o profesores que estaban haciendo el doctorado en la universidad, eso quedaba, digamos, con derechos de la universidad, no quedaban con derechos propios. Entonces, si a alguien había que pagarle regalías, eran a estos dos, y no al de la Odyssey. Y entonces eso terminó un juicio que fue grande y que permitió que sigan avanzando el desarrollo de las consolas. Bueno, a finales de la década de los 70 aparece la Atari 2600, un gran éxito comercial también. El gran cambio ahora, bueno, aparte de que era más chica, que había cartuchos donde se grababan los videojuegos, ¿sí? Y un montón de desarrolladores que empezaron a crear videojuegos para esta consola. Y era hogareña, o sea, ya no tenías que ir al lugar a esperar que abran la sala de videojuegos para jugar, ya podías jugar en tu propia casa todo el tiempo que querías. Y así más o menos termina la década de los 70 y empieza la década de los 8 bits. ¿Por qué década de los 8 bits? Porque la mayoría de los procesadores que se usaban eran de 8 bits, que era el estado del arte de la tecnología en esos tiempos. Este principio fue muy bueno. Aparece la Odyssey 2 de Philip, aparece Mattel, Coleco, la Atari 5200, la Commodore 64. En la Commodore 64 tengo muchos recuerdos porque permitía verdadera multitarea. Y es más, rompíamos la carcasa, pegábamos como podíamos el botón para el reset, lo soldábamos y teníamos el reset que no venía de fábrica. Pero había multitarea real, podíamos escuchar música, estar escribiendo un programa y podíamos estar imprimiendo o grabando. La Commodore 64 permitió muchas cosas. Bueno, aparece Pac-Man de Namco también. Pero también en el 83 ocurre algo inesperado. Las ventas empiezan a venirse abajo. Y se habla de la primera crisis del videojuego, que afecta principalmente a la zona norte de América, Estados Unidos y Canadá. Lo que pasa es que en la década anterior hubo un auge muy grande de las consolas y se abrían salas de videojuegos por todos lados.
Pero ante la proliferación de estos sistemas de entretenimiento hogareño, llega un momento en que ya no se venden tantas consolas y ya no se abren nuevas salas de videojuegos, y es más, empiezan a cerrar las salas de videojuegos y empiezan a decrecer la venta de consolas. Por eso se habla de una crisis. Yo creo que fue una evolución natural, porque más o menos cambian, digamos, las empresas un poco el enfoque y la crisis termina. Bueno, en Japón aparece la famosa Famicom, que no es otra cosa que la Nintendo, el sistema de entretenimiento de Nintendo o la NES, que fue lanzada en el 83. Pero en Europa se da un fenómeno que en Europa se preferían los microordenadores como el Commodore 64, el Spectrum o el Sinclair, el Z-Zilog también, me acuerdo que manejé uno de esos, que aparte de jugar, bueno, uno podía programar, y es más, bueno, esto para la gente como yo que llegó a usar estas máquinas, eh, teníamos que adaptarlos para grabarlo a cassette, y había ciertos programas radiales en ciertos horarios, a la noche, tarde, que te transmitían por aire, eh, por la AM, escuchar lo que estoy hablando, transmitían los programas, esa era nuestra descarga, esa era nuestra mega. Teníamos que estar hasta las 2 de la mañana esperando que empiece la transmisión, con la casetera, la Commodore, todo listo. Empezaba la transmisión unos segundos antes, darle a grabar para que empiece a correr la cinta, y nos descargábamos un programa, un compilador, un editor de imágenes, andas a ver, cositas nuevas que no se conseguían fácil. Y estábamos así 10, 20 minutos que Profesor, nadie haga ruido, bueno, era las 2 de la mañana, y después, bueno, a el profe recuperar de el programa. informática, Miguel Yaoy, en esa ¿Cómo? época informática, Miguel Yaoy era el que tenía la radio esa hora. Exactamente, acá en Salta, sí. Mi, Bueno, pa- yo estaba en Córdoba en esos mi, tiempos. mi papá, claro, mi papá era así también. Tenía que esperar hasta las 2 3 de la mañana que pase Exactamente. el Sí, pitido sí, para grabar ese era un en la convenio, sí, radio. sí, totalmente. Sí, bueno, yo en esos tiempos estaba en Córdoba, pero sí cuando venía a casa había que, sí, sí, así era, tal cual lo decía. Bueno, pasa la crisis. Bueno, acá está una imagen de la NES, la primera NES, fíjense, el comando, la consola, lo que era. Era un gran avance para esa época. Y luego entonces los estadounidenses, las empresas estadounidenses, dejan de hacer tantas consolas y se centran al mercado hogareño. O sea, siguen los pasos de la Nintendo. Empiezan a aparecer los sistemas domésticos de Sega, el Amiga y el 7800 de Atari. Se puede jugar Tetris. Bueno, ahora está la película de Tetris que hace el actor que hizo del cantante, ¿cómo se llama? Del pianista bueno, hace la película de Tetris, que es toda una historia que está interesante, porque Tetris lo creó un ruso, y este actor hace el del norteamericano que andaba buscando un juego, también un videojuego, y pensaba que iba a ser fácil traer el juego de Rusia para acá, pero se enfrenta con una serie de complicaciones por la Guerra Fría. Pero bueno. Eh, y a finales de los 80 empieza también una carrera en la industria de los videojuegos por el tema de los procesadores. Empiezan a salir los procesadores de 16 bits, y ya en el 88, 89 empiezan a salir los primeros procesadores de 16 bits, eh, que se empieza también a usar en los microordenadores y en las consolas de juego. Pero empieza también el tema de las computadoras personales. Se crea el estándar PC por parte de IBM. IBM hasta ese momento era una empresa global muy grande que hacía ordenadores de gran tamaño y que se lo vendía solamente a empresas multinacionales muy grandes o a gobiernos que eran los únicos que tenían, y en realidad no lo vendían, hacían algo que se llamaba leasing, que es un contrato por el cual vos alquilas, pero no sos dueño ni de los equipos, ni del software, ni de los programadores, ni de los técnicos, ni nada, simplemente alquilaba. Bueno, cuando empieza a avanzar ya los circuitos integrados y
salen los procesadores de 16 bits, se crea el estándar PC, que lo crea IBM y como que no le da mucha importancia al principio. Es ahí donde le gana de mano Microsoft con su DOS. Bueno, pero esa es otra historia. La cuestión es que el estándar PC es un estándar maduro y permite que en cada casa haya una PC de propósito general que se usaba no solamente para jugar, sino para otras tareas como escribir texto, escuchar música, hacer cálculos. Ah, no nos olvidemos acá. En el 85 aparece Super Mario Bros. Un juego muy importante que marcó a muchas generaciones, sigue siendo muy jugado en sus distintas versiones. Y fue todo un hito. También ya vamos a hablar acerca del diseño de Mario Bros. Como su creador, Shigeru Miyamoto, él tuvo una visión ante un mundo que estaba todavía en la Guerra Fría, que había muchas amenazas de apocalipsis nuclear. Él quiere mandar un mensaje de optimismo, de que las cosas pueden ir bien, de que siempre va a haber alguien que nos da una mano. Y crea, bueno, como dicen los mexicanos, el fontanero simpático, a Mario y su hermano Luigi. Y va cambiando la mecánica, la narrativa del juego. ¿En qué consistió? Esto fue un hito, fue un antes y un después. Esto realmente es un hito en la historia de los videojuegos. Hasta ese entonces veníamos, como les decía acá, de juegos que tenían algunas pantallas, nada más, porque la tecnología no permitía mucho más, ¿sí? Que permitía unas pocas pantallas y el objetivo básicamente era conseguir la mayor cantidad de puntos. A partir de Super Mario Bros., el objetivo cambia a rescatar a la princesa y hay un final de juego que es distinto a lo que venía pasando. Empiezan a ocurrir sorpresas. Hay niveles y más niveles. Cada nivel era distinto, cada nivel tenía su propia música, lo cual fue una gran innovación para ese tiempo. Bueno, y acá nos expresa, esto está sacado de un libro de historia de los videojuegos, que Super Mario Bros. Fue el primer gran éxito comercial luego de la crisis de los videojuegos, llegando a vender más de 10 millones de cartuchos. Y esto obviamente marca el destino de los videojuegos que se dieron a continuación. Bueno, luego vienen los 90s. Y en los 90 aparecen las 3D. Los procesadores se hacen más veloces, las pantallas tienen más píxeles, tienen más cantidad de colores. También, digamos, a medida que pasa el tiempo, la tecnología también se va haciendo más barata. Aparece el CD-ROM como medio de almacenamiento masivo y portátil. Y el CD-ROM es usado en la PlayStation y también en las PC. Bueno, uno de los hitos que aparece aparte de que ya las consolas van evolucionando, ya aparecen color, se hacen consolas más chicas, hay mandos más ergonómicos y todo esto. En cuanto a lo que es el diseño y la jugabilidad, en la empresa id Software, con Doom. Bueno, muchos dicen que es más bien con un título anterior que es Wolfenstein 3D. Ya en Wolfenstein 3D era un shooter también, pero ubicado en la Alemania nazi. O sea que uno iba matando nazis, básicamente. Y que se iban a veces transformando en monstruos. Y lo que tenía Wolfenstein 3D es que tenía algunos lugares por donde ibas en algunos niveles, tenía unas cámaras ocultas que te llevaban a otro nivel. Cuando sale Doom, Doom es mucho mejor que Wolfenstein 3D. Y Doom tuvo un gran éxito comercial por muchas cosas. Doom realmente fue una joya
en lo que es, también fue un hito muy importante en lo que es el diseño, desarrollo de los videojuegos. Doom, con los recursos de las PC de ese tiempo, estamos en los 90, estamos hablando de quizás las 386, las 486, simulaba 3D. Y simulaba 3D no solamente en la pantalla con la imagen, sino también con el sonido. Ellos habían logrado manipular de tal forma el sonido que si vos escuchabas pasos que venían por tu derecha, es que te venía un monstruo, un enemigo por la derecha, o por atrás inclusive. Y todo con el estándar PC. Pero no solamente eso. Doom permitía jugar en red. Permitía jugar hasta cuatro jugadores que se conectaban a una red, que podía ser una red propia, y jugar en forma cooperativa contra los monstruos, o jugar todos contra todos en Deathmatch Mode, ¿sí? En muerte súbita. Y además de eso, ya con eso estaba muy bien. El juego era muy fluido, muy jugable. Y además de eso, permitieron que los usuarios puedan crear niveles de juego, puedan modificar los niveles de juego. Y eso fue una explosión tremenda, creo que no se anticipó. Los mods empezaron a hacerse muchísimo. Es más, había unos sitios donde te descargaban los mods más, más populares y que no eran de la empresa. Y la empresa tuvo que esforzarse por seguir esta creatividad de los usuarios. Esto de permitir ya que el usuario modifique el videojuego era algo que no se había hecho antes. Y ese fue un gran acierto de id. ¿Qué había hecho id Software? Ellos básicamente reemplazaban el sistema operativo por un sistema propio, eso lo hacían sin que te des cuenta, que estaba optimizado para manejar los objetos gráficos, los objetos de juego, que le llamaban ellos. Era un game engine, en definitiva. Y ese game engine estaba disponible en un disquete. Entonces eso es lo que te permitía después, como usuario, modificar los niveles o hacer tus propios niveles. Bueno, este fue uno de un FPS, First Person Shooter, muy exitoso, un tirador de disparos o disparo en primera persona muy exitoso. Bueno, en estos años también es cuando aparece Donkey Kong, Killer Instinct, las consolas de 32 bits, la Sony PlayStation y la Saturno de Sega. Y luego como que empieza una carrera acelerada, y ahí nomás ya empezamos a hablar de las consolas de 64 bits, como Nintendo 64 y Atari Jaguar. Y también empiezan a aparecer las tarjetas aceleradoras gráficas, con las tarjetas 3D. Pero en principio era muy complicado acceder a la programación de las tarjetas 3D, era una cosa muy complicada. El Doom, sin necesidad de acceder a tarjetas 3D, vos tenías un juego que andaba y estabas horas y horas, y encima te cansaba del juego y creabas tus propios niveles, realizabas tus propios mods. Y bueno, ya estamos hablando de los 3D, aparecen juegos como Final Fantasy, ya la versión 7, aparece Resident Evil, bueno, y otros más, Gran Turismo, Metal Gear Solid de Konami, también que juego. Pero los que en ese momento eran la gran atracción eran los FPS, o sea, los First Person Shooter. Al estilo de Doom, luego de Doom vino Duke Nukem, fue un juego también muy popular, muy jugado,
que estaba basado en el software de id Software, en el software de Doom, pero era con mejores gráficos, un poco más ágil. Luego los chicos de id Software creo que hicieron algo que se llamó Heretic, que no tuvo tanto éxito, y luego hicieron Quake, que Quake también tuvo éxito. Y siguieron con esto de tener niveles secretos, o sea, que vos tenías que pasar por determinado lugar, abrir determinada puerta, y te aparecía un nivel secreto que no sabías que estaba. Incluso uno de los niveles secretos de la primera versión de Doom era el castillo Wolfenstein, de Wolfenstein 3D, donde entrabas a matar nazis, bueno, todo eso. En el 98, ya pisando el 2000, aparece una consola de 128 bits en Japón, la consola Dreamcast de Sega, que daba lugar ya a la consola que usaba procesadores de 128 bits. Fíjense que en los 90, en la década de los 90, hubo una carrera a ver quién hacía el procesador más rápido. Intel, AMD, Digital Deck, que son empresas de hardware, iban mano a mano con la tecnología. Y aparecieron procesadores para las computadoras de 128 bits, pero no les fue bien. Fíjense que nos quedamos en la tecnología de 64 bits en lo que es el mundo PC. En lo que es el videojuegos, sí se avanzó más, ¿sí? En ese tema. Llega el año 2000 y Sony lanza su PlayStation 2, otro éxito de venta, grandísimo, enorme. En su momento, se decía que esta era la mejor consola de todos los tiempos, la más vendida, tenía un montón de títulos, Sony ya tenía contrato con un montón de empresas que desarrollaban juegos en forma exclusiva para ellos. Perdón. Y estuvo nada más y nada menos que 12 años en el mercado, la PlayStation 2. Se mantuvo bastante tiempo. Podía correr más de 10.000 juegos, muchos exclusivos, y con diferentes géneros, de diferentes tipos. Bueno, acá nombramos algunos de los juegos más icónicos de la PlayStation. La Sombra del Coloso, Metal Gear Solid 3, Devil May Cry, el God of War, el Final Fantasy X, Gran Turismo 3, y ahí aparece el GTA, el Grand Theft Auto San Andreas. Pero ya había varios competidores, no solamente estaba Sony, estaba Capcom, Konami, bueno, Nasia. Acá también Microsoft, que desarrollaba software en el sistema operativo y software de ofimática, la famosa Suite Office. También incursión en el mundo del hardware de los videojuegos, de las consolas, con la Xbox One. Y es justamente el primer hardware que hace Microsoft. Y para esta consola, ellos contratan a un estudio de videojuegos para que desarrolle Halo. Halo Combat Evolved fue desarrollado por el estudio Bungie en forma exclusiva para esta consola. O sea, Halo únicamente lo podía jugar acá. Tenía unas gráficas muy buenas, pero no podía jugarlo en otra cosa que no sea la Xbox One durante un tiempo, obviamente. Después sí, o sea, cambió. Igual hay el dato curioso, profe, a diferencia de las otras consolas, Halo era como un proyecto de los menos importantes que tenían y de los juegos que habían puesto millones de dólares fracasan bastante en el desarrollo y Halo pasa a ser su estandarte. Exacta, sí, muy bien, eso es cierto, sí, 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 totalmente. Podría haber sido desarrollado por otras consolas, pero no les fue bien, perdieron interés, que Microsoft ve un potencial.
Si algo tiene Bill Gates, es un No, ojo. no, no, me refiero a otros juegos que ellos tenían. Por ejemplo, ellos le habían apostado a un juego que era de estilo un Super Mario Bros. En la versión de ellos, que nada, creo que le invirtieron como 2 millones de dólares en la producción y no recuperaron ni un cuarto del dinero en ventas. Ajá, claro. Pero Bill Gates tiene un ojo para ver oportunidades y para ver las tendencias. No fue casualidad que él fuera el productor, no fue el desarrollador principal del DOS, del Disk Operating System. Ese es un sistema operativo que se lo compra uno de sus profesores de Harvard antes de dejar la universidad, pero él después lo empaqueta en un solo disquete. Entonces permite que el estándar PC que había desarrollado IBM funcione y que también, bueno, tiene su repercusión. Cuando hace Windows, había una empresa llamada Apple que tenía una interfaz gráfica, usaba algo llamado un ratón, y él se presta a desarrollarle el procesador de texto y la planilla de cálculo. Pero entonces tiene que acceder a ver cómo es la interfaz gráfica. Y al ver cómo es la interfaz gráfica, le roba la idea justamente de las ventanas y del uso del ratón a, a Apple y la pone en Windows y sale Windows, el Windows 3.0 y todo lo demás. Sí, también no es casualidad. Bill Gates tiene ojo para ver oportunidades y para saberla explotar. Cuando vio a Halo, sí recuerdo que Halo no, había tenido algunos rechazos. Y bueno, Bill Gates, no, yo voy a poner plata para esto. Y le fue bastante bien. Bueno, también Nintendo lanza su GameCube, que no le fue tan bien, no fue un éxito. Si bien vendió bastantes unidades, como muestran, que acá sale el Super Mario Melee, con el modo multijugador mejorado. Y empiezan a salir títulos como Zelda, el Resident Evil, Star Wars, Príncipe de Persia, las Arenas del Tiempo, y después sale la Game Boy Advance. Entonces, aparte de tener la consola que la íbamos a tener en nuestro hogar, también empezamos a hablar de la consola portátil que la llevábamos a todos lados. Y en el 2001 es cuando Sega anuncia que se retira del mercado de las consolas porque no pudo vencer a Nintendo. Sony tomó mucha parte del mercado y aparte Microsoft venía amenazando que iba a seguir creciendo. Y Sega dice, bueno, no, ya no hago más consola y me dedico solamente a programar videojuegos, me dedico al software. Y es acá, en este año, no, en el 2000, que la computadora personal se consolida como la plataforma de juego más flexible y también en muy poco tiempo se hace la más costosa, porque al principio era barata. Vos te armabas una PC más o menos con un buen procesador, con bastante memoria, le ponías una placa de audio y quizá una aceleradora gráfica y ya corrías muy bien los juegos. Pero empezó a crecer la parafernalia, la de la PC gamers, empezaron a ver placas de video mejoradas, placas de sonido mejores, también sistemas para enfriar la CPU y todo eso. Y se empezaron a hacer en poco tiempo, empezaron a hacer también muy caras las PC gamers. Se podían agregar también periféricos como pedales, volantes. Y entonces acá podemos ver una PC gamer. Creo que esta foto es del 2006 de un blog de una persona que va poniendo cada tantos años cómo va mejorando su PC gamer. Y justamente esta es una PC del 2006, que fíjense ya tenía el lateral vidriado. Y bueno, en noviembre del 2006 aparece la PS3, la PlayStation 3 de Sony, el éxito de Grand Theft Auto 5. Luego en el 2013 sale a la venta la PS4. Y en el 2016 se hace pública la PS4 Pro, que ya permitía la resolución 4K. Pero también en la primera década del 2000 aparece el Nintendo Wii, que era un sistema inalámbrico de juego con los controles inalámbricos,
y aparecen los Wii Sport. Podías jugar diversos deportes con los diversos mandos. Estaba el tenis, bueno, y había otros. También estaban para hacer puntería y varias cosas más. Le sigue la Nintendo U en el 2012, cuando el juego que más vende es el Mario Kart 8. Luego se lanza la Nintendo Switch en el 2017, ya cerquita, el sistema que combina las dos cosas, que es la consola de hogar y también la consola portátil, ¿no? La Switch. Y el juego más vendido es el Super Mario Odyssey. Microsoft durante la década del 2000 siguió avanzando con la Xbox 360, con el juego Kinect Adventure, después la Xbox One en 2013, con el juego el Call of Duty, que hasta hoy en día se sigue jugando. Luego la Xbox One S en 2016 y la Xbox One X o 10 en 2017. Bueno, y acá pasa algo curioso. Si bien podemos decir que la primera década de los 2000 fue dominada por las PC, o sea, las computadoras personales habían ganado mucho terreno en los hogares frente a las consolas de los videojuegos. Se crea todo esto de la industria gaming, de la informática gaming, pero se hace caro, se hace muy caro. Y en determinado momento también esto lo ven los creadores de consolas y dicen, bueno, vamos a hacer mejores consolas que tengan prestaciones que no nos pueda dar la PC, pero que sean más baratas que las PC. No todos estaban de acuerdo, bueno, y empieza como un tira y afloja. Se lanzan títulos para PC y se empiezan a también lanzar títulos propios, exclusivos de cada consola. Se crean sistemas de distribución, de comercialización de los videojuegos. Entonces, vos tenías que conectarte a la red de Nintendo o de Microsoft para jugar tal juego, si no, no podés acceder al juego ni a las mejoras. Tenés una versión para PC limitada, que no es la misma que la versión completa que tenés en consola. Que eso es más o menos la manera que encontraron los fabricantes de consolas para mantener a su público. Bueno, aparece el Príncipe de Persia, aparece Assassin's Creed, saga con muchísimas ventas, sigue God of War también, aparece Need for Speed. En el 2004 el Need for Speed Most Wanted fue el más vendido, según dicen las estadísticas. Pero al final de la década, cerca del 2010, aparecen dos tipos de juegos que ya van a cambiar la manera en que se jugaba. Si bien hasta ahora se podía jugar en modo multijugador, jugar en red, por ahí algunos juegos en forma cooperativa, pero aparece, por ejemplo, en Minecraft y League of Legends, el LOL. Que estos juegos, aparte de ser cooperativos, ya eran masivos y cambian toda la historia. Claro que todo esto no pudo aparecer antes, repetimos, por los avances tecnológicos. Hasta los 2000, Internet, bueno, era usado más que nada mucho como correo electrónico. Teníamos una web estática, no una web dinámica, no una web de contenido, sino que pocas empresas publicaban contenido y los demás buscábamos. Aparece Google con su superbuscador, cambian las cosas. Las velocidades de Internet en 2010 son más grandes, claro, son superiores, y ya hay lugar para que haya juegos masivos en línea. Pero previamente ya, con todos los juegos anteriores, venía usándose Internet para jugar
cooperativamente. No masivamente, pero sí cooperativamente. Bueno, ya en algún lugar ahí entre 2009 y 2011 ya se empieza a jugar masivamente. Ya estaban los juegos de fútbol, el FIFA y el PES. El Call of Duty seguía dominando el mundo de los FPS. Y el World of Warcraft estaba en lo más alto del MMORPH, o sea, los juegos masivos en línea. ¿Qué pasa con Minecraft y League of Legends? Minecraft, con esta estética que tenía de cubos, que parecían un juego de niños, bueno, que empezó a distribuirse con mucho entre los niños. Era básicamente un juego de simulación con una calidad de gráfico de 8 bits, como que estábamos volviendo, claro que era todo como pixelado, cuadrado. Pero la mecánica era muy adictiva y eso fue el secreto de su éxito. Sorprendió incluso a los propios desarrolladores del estudio Mojang AB, y es el sandbox o mundo virtual más jugado en la historia, según dice. Mucho más que Civilization, de Sid Meier. El LOL, el League of Legends, era una locura, pero había fanáticos en Asia, había comunidades que lo jugaban, pero muchísimo, ya hacían el cosplay y hacían las convenciones donde se juntaban y recreaban batallas y todo eso, y aparte también ya tenían sus campeonatos ellos en línea propios, que había los clubes estos de fanáticos, de seguidores, que ellos mismos iban haciendo sus eventos. El League of Legends, pero pegó muchísimo. Por ahí, quizá depende de los autores que uno consulte, generalmente uno tiende a decir, o como dicen los yanquis, ellos hablan del mundo y el mundo para ellos es Estados Unidos, United States of America. Por ejemplo, ellos sostienen que la música electrónica la crearon ellos, desconociendo totalmente el trabajo de Giorgio Moroder, que hoy cumplió años, de Jean-Michel Jarre, por ejemplo, de Vangelis, que mucho antes de que se acuñara el término música electrónica, ya hacían música electrónica. Entonces, por ahí hay una cierta hegemonía que parece que toda la historia universal es solamente la que nos dicen Estados Unidos, que es la historia. Pero hay otras historias, hay que Sí, consultar. bueno, profe, pero también hay una cuestión muy gringa. Si sería por los gringos, te dirían un poco más que ellos inventaron Roma, pero bueno. Exactamente, sí, que ellos han inventado Roma, y que en Roma hablaban el inglés de Estados Unidos. Bueno, y bueno, el mercado asiático es muy Pero grande. por supuesto, profe, ¿no vio Gladiador? Claro, en Gladiador. Cuando hacen la versión Kevin Costner, hace la versión de, ¿cómo se llama? Robin Hood, que lo cargan los actores ingleses porque no tenía la entonación inglesa Kevin Costner, sino que hablaba bien yankee. Bueno, claro, el mercado asiático, más de 1.000 millones de usuarios en un año, una locura. Y cuando se expande hacia Occidente, lo mismo. Pero ¿qué pasa en Occidente? Estados Unidos tiene 300 millones, Europa en su conjunto llega a los 400 millones, China solo son 1.600 millones, la India son 1.200 millones. O sea, el mercado asiático es muy grande. Bueno, ¿qué tenía el League of Legends? League of Legends hereda toda la jugabilidad de los juegos de Blizzard, ¿sí? De Warcraft, más que nada, de algo que se llamaba el Dota, el Defense of the Ancient, y más popular el Dota 2. Bueno, y acá esta imagen lo saqué de esta página web, que se las compartí ahí, para que vean. Bueno, que ahí está también el Counter-Strike, de que ya se hacen los eventos masivos en línea, que ahora ya lo hacen las empresas, ya no los clubes de seguidores, ya las empresas vieron,
si hacemos un evento al año, repartimos algunos premios, millones de dólares, 25 millones de dólares, una cosa así, y se hacen eventos que dispararon la industria de los videojuegos más allá de lo que es la industria de Hollywood. En este lapso del 2010 hasta el 2016, cuando empiezan a estudiar las métricas de la venta y de los seguidores de videojuegos, se ve que la industria de los videojuegos factura muchísimo más que la industria del cine, pero el triple. Y es más, factura más que la industria del cine y de la música. Y entonces empieza a tomarse la industria de los videojuegos y se empieza a hablar ya de la ingeniería. Y empiezan a aparecer métodos y se lo empieza a estudiar más seriamente. Y bueno, aparece la arena de batalla multijugador en línea, o MOBA, que eso hace que, bueno, nos olvidemos de Warcraft, digamos, y empecemos a hablar más del League of Legends. Pero hasta ese momento, mediados del 2015 más o menos, el problema de estos juegos multijugadores era que, claro, vos tenías un sistema de niveles. A medida que ibas avanzando en nivel y a medida que ibas coleccionando ítems, tenías más experiencia y más ítems. En definitiva, si tú eras un jugador, eso está del blog. Si vos eras jugador de nivel 30 y con el equipo normal y te enfrentaba a un jugador nivel 40 con mejor armadura, mejores recursos, jamás lo ibas a poder vencer por más que tus habilidades sean superiores. Justamente eso es lo que los MOBA cambian. Porque en cada partida los jugadores comienzan con un héroe épico en nivel 1 y el resultado de la partida depende más de las habilidades y del dominio del juego, ya no tanto del nivel. Entonces, esto es lo que se busca, que una persona con una semana de práctica pueda ganar a alguien que tenga más tiempo y más recursos. Bueno, y ahí están divididas un poco también los fanáticos, ¿no? Hay quienes siguen jugando, digamos, en la versión anterior o en la mecánica anterior, y a otros que les gusta, pero esta se hizo más popular. Bueno, acá es cuando sale Dota 2, ¿sí? Pero la irrupción que aparece era la que decíamos, la Nintendo Wii, los eSports. Si bien esta idea no era nueva, y ya en Corea había sindicatos profesionales de jugadores de eSports en el año 2000, en Occidente no se conocían todavía. Y es ahí cuando Blizzard pone mano a la obra y organiza el primer torneo profesional de Dota 2 en 2011. Y ahí es cuando viene la parafernalia de los eventos en línea, de los juegos estos masivos en línea, durante la década del 2010. O sea, 2012, 13, 15, 16, 17. Ya empiezan a haber jugadores profesionales que juegan al PES o al FIFA y que cobran, hacen contratos millonarios. Creo que en el 2016 fue el primero un coreano justamente que firmó un contrato de 2 millones de dólares por 2 años para jugar en un equipo al PES. A ver, perdón. Y bueno, y acá dicen Dota y LOL eran las franquicias más poderosas en el 2013. Repartían dinero a los gamers profesionales, ¿sí? Entonces ya otros títulos como Call of Duty y el Counter-Strike también empiezan a organizar sus eventos, sus campeonatos y todo eso. Y parecía que se estaba llegando a una madurez, ¿no? Se hacían grandes eventos que se transmitían a través, en lugar de YouTube, las redes que usan los gamers es Twitch, se transmite a través de Twitch, se reparte mucho dinero para los ganadores,
Pero empieza a aparecer, ya después del 2015, los juegos para móviles. Candy Crush Saga. Porque si bien existían estas consolas portátiles como la Game Boy Advance, como la Nintendo Switch, que la podías llevar a otros lados, pero todo el mundo también anda con el celular, con el móvil, como le dicen en otros lados, por todos lados. Y los juegos se empiezan a enfocar en el celular. Las empresas de videojuegos se empiezan a enfocar en el mundo de los celulares. Candy Crush Saga es uno de los juegos más exitosos de los celulares. Ya en 2015, los eSports, o sea, los Electronic eSports, eran una realidad. Y el torneo internacional de Dota era el más importante de todos, lo que decía, repartiendo hasta 25 millones de dólares en premios en el 2015. Seguido por el League of Legends y Counter-Strike Global Offensive. Y bueno, y acá es donde empiezan a salir los gamers famosos con sus contratos, ¿no? En 2017, ¿quién aparece? Aparece Fortnite. Otro juego que en poco tiempo también cambia toda la perspectiva. Llegando a ser, dice, uno de los eSports más jugados del mundo. Y el principal FPS online. Esto, bueno, está escrito, creo que antes de la pandemia, antes del 2020, porque nos dice que en la actualidad los eSports eran el sector que más dinero mueve en la industria del videojuego, con más de 500 millones de dólares de mercado y un crecimiento de hasta el 40% anual. La pandemia afectó a todas las industrias. No afectó tanto a los videojuegos. Durante el 21 se mantuvo el crecimiento de los videojuegos, según las estadísticas de Newzoo, que es una empresa global que estudia la industria de los videojuegos. En el 2022 recién hubo un receso en la industria de los videojuegos de un 5% a nivel global. Comparado con lo que hubo en otras industrias, es nada. Y bueno, ahora en el 2023 se prevé que va a seguir creciendo, va a seguir en alza. Bueno, ya les voy a compartir algunos datos de Newzoo en otra clase, vamos a ver algunos datos importantes. Bueno, terminemos de ver esta línea de tiempo. Entonces aparece Fortnite en 2017 y empieza a ganar terreno los juegos para móviles, para teléfonos celulares, para los smartphones. La empresa Riot, que es la empresa de League of Legends, anuncia su versión de LOL, de League of Legends, para móviles, que la llama Wild Rift, en octubre de 2021. ¿Sí? Y fue un éxito grande también. Y también el teléfono, mejor dicho, la industria de los celulares también avanzó, maduró bastante. Y para esta fecha ya los celulares tenían un buen procesador, tenían bastante memoria, tenían una buena pantalla que permitía jugar ciertos juegos y tenían conexión a internet. ¿Sí? Tenían una conexión a internet de alta velocidad. Entonces se necesitaba títulos, se necesitaban videojuegos que aprovechen todas esas capacidades. Entonces por eso que en la actualidad el 51% del desarrollo de videojuegos está enfocado hacia los celulares, hacia los móviles. Y el 49% se los reparten las consolas, las PC y todo lo demás. Pero el 51%, de acuerdo a Newzoo, el desarrollo de videojuegos está orientado a la plataforma del celular. Por eso, en esta década del 2020 hasta el 2030, yo creo que va a haber más crecimiento en el área de los celulares. Entonces, Riot, en el 2021, hace su LOL para celular. Los beta testers
Incluso fíjense, los beta testers decían, se ve mejor que en el ordenador. Eso que lo estás viendo en un celular, una pantalla chiquita. Bueno, es lo que les decía, ¿ves? Los móviles, o sea, los celulares son cada vez más potentes y permiten correr aplicaciones más complejas. Sí, igual, profe, eso último que dicen ahí, yo creo que más que nada una sensación que sí, que se da porque es real, por la cantidad de PPI que tienen las pantallas y que ya tienen mejor tecnología que las pantallas que yo uso. Por ejemplo, el celular que yo tengo tiene una pantalla X2 LED que en relación Claro, a la pantalla LED Noblex que tengo acá que estoy utilizando es 5 veces mejor, digamos. Nada más que para consumir una pantalla del tamaño que tiene esta, con esa tecnología, no sé, me tendría que gastar 150.000 pesos por lo menos, digamos. claro. Pero el tema es que los celulares están en manos de todos y todo el tiempo. Por ahí una consola, ya tenés que sentarte frente a la consola, bueno, pero también es un dato real que la mayor parte del desarrollo va hacia los móviles. Bueno, y empiezan a aparecer más títulos. El Clash Royale de Supercell, Free Fire, bueno, muchos otros títulos más, por supuesto, no lo vamos a nombrar a todos, pero lo principal es que eh, el mundo de los celulares, o sea, el mundo, los videojuegos para celulares, están teniendo una gran participación actualmente. Y también el hecho de los avances en la realidad virtual, que, bueno, hasta ahora en el mundo PC, en los juegos para PC con realidad virtual, no han sido tan exitosos, pero con los celulares se espera que esta historia cambie con la realidad aumentada y dispositivos más sencillos y más livianos como los Google Lens y otros que van a ir conectados al celular o a la red móvil y van a permitir ciertas dinámicas y cierta inmersión en el juego que va a ser más portátil que la de las consolas o de la PC. Bueno, esto es un breve repaso. A ver, quería mostrarles, a ver, tengo acá una pantalla, a ver si la pueden ver. A ver, permítanme un minuto, voy a buscar la pantalla del juego. ¿Dónde está? Acá está. A ver, a ver, a ver. Acá está. Encontré un video del Oxo, del primer juego, el creado por Douglas, ¿sí? Creado en un osciloscopio, que fíjense cómo se jugaba. A ver, ahí se los comparto. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá está. Este es un video donde podemos Profe, no se escucha. Se Se escucha. le muteó el micrófono. No, profe, lo que pasa es que está en silenciado el archivo de YouTube ahí. Ay. No, pero su micrófono también está silenciado. Ah. Sí, mi micrófono estaba silenciado, no sé cómo pasó. Bien, vamos de nuevo a compartir pantalla. A ver, bueno, les decía que en este videojuego el Oxo, bueno, empezaba. Bueno, esta es una versión hecha en Windows, pero el dial existía físicamente y uno tenía que ir marcando, por ejemplo, 9, estaba numerado desde acá abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y uno iba haciendo los movimientos
y se iban dibujando en la pantalla. Por ejemplo, el usuario puso el 9, que pone el círculo en la posición 9, juega la máquina, espera, ¿no? Y bueno, ahí se aceleró. Hasta que llega el resultado del juego, ¿sí? Que puede ser un empate o puede ser que uno u otro gane. ¿Sí? Que lo avisaba. Se empezaba de nuevo, se cambiaba el turno. Y se seguía jugando. Bueno, este juego, como les había comentado, no fue distribuido masivamente, sino que era un proyecto de investigación universitaria que estaba hecho para investigar sobre sobre la interfaz, el uso de la interfaz hombre-máquina. Y no fue pensado para ser distribuido masivamente tampoco. Bueno, básicamente eso era OXO, el TATETIG. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, ahora es el momento. Habilitan su micrófono con la barra espaciadora o levantan la ¿Cuál es la mano. actividad, profe, que tenemos que hacer respecto a todo esto o con el tema de la Ah, asistencia? bueno, repito. En cuanto a la asistencia, eh, en la pestaña que dice Taller Virtual 2, bueno, voy a colgar el video y 10 minutos después de las 7 se va a activar el cuestionario de asistencia, que son dos preguntitas simples, dos preguntitas fáciles. Responde bien esas preguntas y ya tiene la asistencia de este taller. Ese cuestionario de asistencia va a estar por 5 días hasta el domingo, creo. Claro, acá Mauricio dice, muchos dicen que los videojuegos empezaron con Pong, claro, porque Pong fue el primero que fue exitoso. Antes tuvo el Space War de Bushnell, que no fue tan exitoso porque era difícil de jugar y terminaba rápido, que fue una consola, ya un arcade. Y Pong, Ah, profe, punto aparte, ese, el que usted acaba de nombrar, el Space Command, es como una imitación de ese juego, ¿no? ¿O no es sí, tan así? es que es básicamente una invitación. Cuando viene el juicio de la Magnavox Odyssey, que él decía que todo aquel que dibuje un píxel en el que rebota otro píxel en la pantalla, tenía que pagarle regalía a Magnavox. Y se empieza un juicio que duró años. Y dice, bueno, ¿qué es un videojuego? ¿Quién fue el primero que desarrolló el videojuego? Porque estos videojuegos de los primeros, el OXO, perdón, estoy con la garganta, fueron olvidados durante mucho tiempo, incluso el segundo fue desmantelado y usado las partes para otro proyecto. Y no fue sino cuando a este juicio, que fue en la década de los 80, que se investigó y se revivió, se recobraron los registros y se vio, bueno, que se había hecho el OXO en el 52, el otro en el 58, y como eso eran trabajos de tesis, trabajos de investigación, en realidad eran trabajos de la universidad, del gobierno federal, no había quien pagarle regalías. Y entonces Magnavox también debía su concepto a esas investigaciones. Por eso hablamos, yo hablando con otra gente que también investiga acerca de los videojuegos, más bien lo presentamos como la protohistoria, la historia anterior a los videojuegos. Y sí, los videojuegos en sí, dedicados para la persona, para ser comercializados masivamente y para el público general, empiezan con los arcades, ¿sí? Con Nolan Bushnell. Pero Pong fue el primero que fue exitoso, pero en realidad fue el segundo. Antes de Pong estuvo Sí, en esa parte, no sé si usted lo vio, profe, hay un documental de Netflix de la historia de los videojuegos
que explica bastante bien, desde la historia de los 70 hasta lo que llegamos a lo actual, del ascenso de los arcades, del paso de la Atari a Nintendo, el Claro, Sí, es surgimiento de verdad. PlayStation y el Mortal Sí, Kombat, es digamos. verdad. Y explican muy bien cómo va pasando en la industria de los videojuegos y cómo se va reformando para atraer a nueva gente, digamos. exactamente, pero de nuevo, Netflix también está influenciado por la visión de Hollywood y hay una influencia. No, pero te le digo que sí, no es tan cegado porque está Hideo Mimoshimoto, creo que no me acuerdo bien, no sé si se llama así o si lo pronuncié bien, el creador de Super Mario Bros. Él también está ahí y hay bastante de la historia japonesa, que bueno, él también es el creador de Legend of Zelda. Y bueno, Exacto. a mí mi juego preferido el juego que más me gusta jugar es el Halo, hasta el día de hoy. Pero ¿Cuál? el juego preferido, el que más me voló la mente cuando era chico, el Halo, el Ah, de claro, Xbox. en el Xbox, sí. Y después, el que más me gustó por el sentido que me pareció muy revolucionario fue el Ocarina del Tiempo. El Legend of Zelda del Ocarina del Tiempo, la verdad que me parece un juego impresionantemente Tiene una crítica complejo, interesante y de un desarrollo muy interesante hasta el día de hoy, digamos, 20, 25 años. tiene muy buenas críticas, es de los más puntuados también en Metacritic. Este, yo no lo jugué, vi capturas nomás, vi lo que comentan otros que lo han jugado. Yo Uh, no llegué a qué jugarlo. envidia, profe. Ojalá lo podría jugar por primera vez de vuelta. ¿Y el Mu? ¿No lo nombro al Mu, profe? Bueno, yo no El, lo el World jugué of... nunca, pero lo jugué, pero muchos amigos lo Ah, juegan aún todavía. claro, el El MUS. Mu, Sí, claro, es muy popular acá, sí, 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 el MUS, sí. sí. Está por todos lados, Yo no porque lo necesitaba juego poco. porque no sé cómo se juega, pero sé que mucha gente lo juega, ¿eh? Claro. No, bueno, este es un breve resumen, como les aclaro, porque hacer una receta tendríamos que hacer un libro o tendríamos que hacer una serie, no una película, no, un video no alcanza, porque hay muchas cosas, obviamente, cuando uno hace este tipo de cosas, bueno, yo consulté 2 libros y un par de blogs como para poder darle una visión hasta los tiempos modernos. Lo que quería que vean es, claro, cómo vamos pasando de las consolas, pasamos a la PC, pasamos a los juegos en línea masivos y pasamos a los celulares. Hay una cuestión y que hay datos que respaldan todo esto. Ya vamos a ver los datos de Newzoo que muestran cómo el desarrollo de videojuegos ahora se está concentrando en los dispositivos móviles, celulares y tabletas, pero más que nada celulares. Bueno, Profe, y después lo último, ¿cuál es la actividad que hay que hacer hasta la semana que viene o que tendríamos que bien, ir leyendo o viendo? bien. Esa actividad va a estar disponible mañana al mediodía, ¿sí? Mañana a las 13. Eh, Eso va a estar en la clase después del PDF. O sea, más o menos la metodología va a ser siempre así. En el PDF, que es el material de estudio, después del material de estudio, va a haber la actividad obligatoria. Va a ser un cuestionario también esta vez, pero no siempre va a ser un cuestionario, o sea, vamos a hacer otras cosas, otros tipos de actividad. Ese cuestionario recién va a estar disponible mañana al mediodía. Y aparte tiene el cuestionario de asistencia, que son 2 preguntitas fáciles. El otro un cuestionario con más preguntas. Profe, y los juegos de Barbie, Bueno, no hemos hablado mentira, el Mortal Kombat, profe. mucho Mortal Kombat, no hablamos de Barbie, claro. No hablamos, está bien. Dale, con el Mortal Kombat. El Metal Barbie Slug, aportó más que Mortal Kombat. el ¿No? Circus. ¿Existen juegos de Barbie? Ya fue, vamos a ver Barbie, la película. También está Hay un montón de juegos de Barbie. Tenés el de la hada, tenés el de bailarina, todo para la Play 2 y posterior. Pero ¿hay alguno que sea bueno? Es la pregunta del millón. Eso. Y el de bailarina es mejorcito, el de la hada estaba como medio choco. Nada, deja. claro, Bueno, sí. profe, gente, los voy dejando que me voy a Profe, poner a hacer otras cosas. quieren sacar a Gracias por la la clase fanática y de hasta la Mortal semana que Kombat de viene. acá, por favor, no la saquen. ¿Cómo? A ver, de a uno, sí. Sí, lo que Perdón, profe, yo lo interrumpo. No hay nada más fundamental que
tengan que decir que tenemos que aprender, porque si es así el caso, yo me pongo a hacer otras cosas, digamos. No, por ahora no, porque una que estoy con la voz afectada, y ya se me nota, creo, así que bueno, bueno, si quieren hacer alguna, Bueno, profe, muchas gracias por la clase. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos, chicos, que anden bien. nos vemos la semana que viene. ¿Alguna pregunta? Nos vemos, hermano, suerte, que te vaya bien. Bueno, ¿quién tiene hambre? Bueno, si no hay preguntas, voy terminando la clase entonces. Recuerden que tienen la actividad Bueno, obligatoria después nos del vemos, material profe. y tienen la Chau, actividad profe. para confirmar la asistencia, que después de las 7:10 se le va a habilitar. Bueno, un gusto de nuevo Ah, estar listo. con ustedes. Nos vemos la semana que viene, Dios Muchas gracias. Listo, profe. Que tenga una Listo, buena tarde. profe. Un buen fin. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, Bueno, chao. profe, que le vaya bien. Ya.